Para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, soy mejor que ayer, Andrés. Juan Pablo, vamos a empezar hablando de cómo la Unión Europea se blinda a los impactos económicos de la guerra en Medio Oriente. Ese escudo que tienen ante la guerra, la Comisión Europea este miércoles lanzó un paquete de medidas que buscan contrarrestar el aumento de los precios de la energía mientras los países afrontan uno de los mayores choques para los mercados energéticos europeos de la historia derivados de la guerra con Irán. La Comisión expuso planes para cambiar las normas fiscales del bloque comunitario para asegurar que la electricidad se grave por debajo del gas natural. Pero lo cierto es que el comisionario europeo de energía reconoció que los golpes a la economía europea se repartirán por el largo y ancho del territorio. Así lo dijo. The coming months will be filled with uncertainties. The crisis will hit different member states in different ways. Los próximos meses estarán llenos de incertidumbres. La crisis afectará a diferentes Estados miembros de distintas maneras. Como no podemos predecir todo, debemos estar preparados para cualquier cosa. Pero frente a estas incertidumbres, hay cosas de las que podemos estar seguros. Podemos proteger a los ciudadanos más vulnerables de nuestras comunidades. Podemos proteger a los sectores más expuestos de nuestras economías, como las industrias intensivas en energía. Y lo más importante, podemos tomar medidas que nos protejan de futuros shocks. Bien, ya lo escuchábamos, dijo entonces que los próximos meses estarán llenos de incertidumbre y que la crisis afectará sustancialmente a Europa. Es una preocupación que no solo se da en la economía general, sino que se traslada a las bolsas del viejo continente que a esta hora retroceden. En Alemania, por ejemplo, la primera economía del continente dijo hoy que se recortará la previsión de crecimiento económico debido a la guerra. Antes esperaban crecer al menos un 1% a fin de este año y ahora la rebajaron hasta 0,5%. Pese a estas complicaciones internas, el bloque comunitario dio el visto bueno definitivo a un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, a la par que desplegó el 20º paquete de sanciones contra Rusia. Volviendo a las declaraciones de la Comisión Europea, Bruselas dijo que espera reponer reservas de gas sin añadir una presión innecesaria sobre los mercados, pero alertó que es indispensable buscar una electrificación para los aparatos que dependen del combustible. Escuchemos. We will therefore work with member states to refill our gas stocks in time for next winter. Por lo tanto, trabajaremos con los Estados miembros para recargar nuestras reservas de gas a tiempo para el próximo invierno sin añadir presión innecesaria sobre los mercados e intensificaremos la acción para garantizar que el suministro de combustibles, incluidos los aviones, sea suficiente en toda la Unión Europea. Maximize existing refining capacity in Europe. Buscaremos maximizar la capacidad de refinación existente en Europa y revisaremos nuestras normas sobre existencias estratégicas y de emergencia para ver si se puede hacer más. Ahora es más evidente que nunca. La energía limpia significa seguridad, significa asequibilidad, significa independencia. Por eso, hoy proponemos una aceleración hacia la electrificación. Juan Pablo, estas son las medidas que se proponen desde la Unión Europea, pero incluso hay países que han decidido tomar medidas independientes. Hay varios ya, Polonia, Alemania, y ahora hablaremos del caso de Grecia, en donde el primer ministro anunció ayudas para pensionados, familias con hijos, agricultores y compensar en general el alza del combustible. Επεκτείνεται η επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 20 λεπτά και για το μήνα Μάιο. La subvención al gasóleo en la gasolinera se amplía en 20 céntimos y para el mes de mayo una medida que claramente proporciona alivio a empresas y consumidores. La subvención a fertilizantes también se mantiene hasta agosto, ascendiendo al 15% del valor de las facturas de compra, una medida que potencialmente afecta a 250.000 agricultores. Se proporciona un apoyo financiero urgente de 150 euros por niño a las familias con hijos. Esto se pagará sin ninguna solicitud a finales de junio y afectará a casi 1 millón de hogares, con más de 3 millones de miembros, casi el 80% de las familias con niños. Al mismo tiempo, el apoyo anual a pensionistas de bajos ingresos, ciudadanos mayores sin seguro y personas con discapacidad se incrementa a 300 euros netos, pagados cada noviembre de forma permanentemente anual. Αυξάνεται παράλληλα. Ahora, Juan Pablo, estos impactos de la guerra en Medio Oriente también golpean a otros países europeos que están por fuera del bloque comunitario. Andrés, este ejemplo es de Reino Unido, en donde ya se ven sus precios subir a un ritmo más alto de lo esperado. En marzo los precios subieron 3,3% interanual, es decir, 3 décimas más que en febrero, en gran parte por el impacto de los precios de la energía que han repuntado por el conflicto en el Golfo Pérsico. Con esto, los británicos se alejan mucho más de sus objetivos inflacionarios que tanto les costó alcanzar a finales de 2024, luego
recordemos de un año en el que vieron una inflación que estaba por encima del 10% y el 8% interanual. El temor ahora del Banco de Inglaterra es que pueda regresar ese camino alcista de precios debido a la guerra y también en territorio británico. Hay que decir que el precio del combustible ya subió 8,7% en el último mes, la mayor subida en este rubro desde junio de 2022, luego del impacto de la invasión a Ucrania. Allí mismo, en la capital británica, este miércoles cientos de trabajadores tuvieron que desplazarse caminando o en bicicletas a sus trabajos, mientras la huelga en la red de trenes de metro de Londres sigue interrumpiendo los servicios que esperan se terminen a mediodía del jueves. La huelga provocó la suspensión parcial de los servicios en el metro de Londres, con graves retrasos en otras partes de la red. Revisamos ahora el panorama bursátil en este país porque estos dos sucesos se suman a la lista de razones que hacen retroceder al principal indicador de la Bolsa de Londres, que está en plena jornada operativa y cae hasta ahora un 0,1%. También hay que decirlo, mientras el primer ministro está también compareciendo por diferentes declaraciones. Bien, y vamos a finalizar con nuestra cifra del día, Juan Pablo. 550.000 euros, ese es el precio preliminar del primer superdeportivo totalmente eléctrico de la marca italiana de autos deportivos de lujo Ferrari. El Luz se estrenará oficialmente en Roma el próximo mes, pero este valor ya fue citado por varias personas familiarizadas con el asunto y también citadas por Bloomberg Economics. Se trata de unos $647.000 al cambio actual, o sea, 6,4 veces más caro que la camioneta Cybertruck de Tesla, famosa por su forma particular y también uno de los autos eléctricos estrella de esta compañía de Elon Musk. Hay que decir que puede ser bastante extraño ver un carro o un auto Ferrari que pues no va a tener este sonido tan característico del motor de Ferrari como era antes, porque pues los autos eléctricos son bastante silenciosos. Bien, lindo sí está, eso hay que decirlo. Lindo y costoso, así Lindo es. y costoso. Juan Pablo, muchas gracias por este reporte de las noticias de la economía. Ha sido un placer, Andrés. Así es, nos vemos mañana y a ustedes televidentes también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros.